placer tenerles acá. Tan bellos se ven. Miren qué lindo. Dígale que está a su lado. Mira qué linda soy, qué bello. Pero dígale que está a su lado. Dígale. Tú no ves lo bello que soy. Pero yo no soy ustedes. Pero miren. Ay, yo soy lindo. Pero ¿sabe por qué? Porque fui hecho a imagen y semejanza del Padre. Amén. Amén. Él puso en ti y en mí su gloria, su amor. Amén. Amén. Así que no hay motivos para estar triste, sino que hay motivos por demás para estar alegres y gozosos en el Señor. Amén. Amén. De esta manera, mis amados, quiero una vez más, como siempre, agradecerles por siempre estar, agradecerles, ¿no?, por su apoyo. Y de verdad que me siento muy gozoso de estar aquí con ustedes y de ser parte de lo que Dios está haciendo, gloria al Señor, con la iglesia aquí en Viena, Austria, a través de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo culmino con esta parte. Quiero, por favor, hacerle pasar a nuestra querida Ofelia con lo que es la predicación de esta noche. Quiero, por favor, que la reciban con un fuerte aplauso. A orar. Damos gracias a Dios porque estamos acá. Gracias, Padre, Señor, por esta noche. Gracias por todas las personas que estaban presentes, Señor. Gracias, Señor, porque venimos a una cita contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado presente desde el inicio, Señor, y tú has estado en todo instante de nuestra vida. Señor, ponemos este servicio y este servicio está puesto en tus manos y ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Que seas tú revelándote, que seas tú mostrándote, que seas tú quitando todo velo, Señor, que seas tú quitando toda mentira del enemigo, Señor, que seas tú abriendo los oídos espirituales, Señor, que seas tú quitando toda fortaleza mental. Espíritu Santo, ven y muévete en cada corazón, ven y sé tú enviando la palabra que necesita cada una de las personas que escuchará este mensaje, Señor. Dejamos este mensaje en tus manos y que se haga siempre tu santa voluntad. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos una cita divina, pero tal vez muchos somos cristianos de hace mucho tiempo y tal vez otros apenas están conociendo el Evangelio, pero en este momento y en esta predicación vamos a necesitar mucho la imaginación y trasladarnos a un suceso muy importante para nosotros los cristianos, y es el suceso de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué, quién fue a la cruz y por qué fue a la cruz? Entonces vamos a leer varios pasajes, pero vámonos a Juan 19, versículos 17 y 30. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Este pasaje de Juan, capítulo 19, narra todo lo que sucedió en el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Pero en este momento vamos a hacer una comparación, vamos a traer una buena noticia, que es la crucifixión de nuestro Señor, la salvación y todo lo que conlleva la cruz. Pero para que haya una buena noticia, que es el Evangelio, tiene que haber una mala noticia. Y entonces, ¿cuál es la mala noticia que veníamos trayendo en nuestras vidas? Lo que dice la palabra y lo que dice Romanos y muchos versículos de la Biblia es que todos éramos pecadores, todos habíamos violado la ley. Levante la mano de pronto si acá alguien no tenía pecado. Cada uno de nosotros, dice la palabra, éramos pecadores, fuimos transgresores. Pero entonces, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento se dieron más de 613 reglas, más de 613 leyes, aparte de las que nuestro Señor dio para que nosotros los que creyéramos en Él lleváramos. Pero dígame,
Si esta botella está totalmente llena de agua, yo le digo que es agua, pero si dentro de esa botella hay una gota de veneno, ¿esta agua sigue siendo pura? No. ¿Esta agua la puede beber alguien? No. Entonces, Dios exigía un 100% de pureza en nuestro ser. Dios exigía un 100% de santidad para poder estar en su presencia. Pero entonces, ¿qué pasó? Como cada uno de nosotros en un momento determinado llevábamos ese pecado, con ese pecado no podíamos ir delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento y en la antigüedad, el padre de familia tenía que presentar un sacrificio, tenía que presentar una ofrenda delante de Dios una vez al año. Entonces ese padre de familia iba delante del sacerdote, presentaba un cordero o presentaba el animal que él pudiese llevar, una paloma, un cordero, etcétera, y él lo llevaba al sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tomaba la ofrenda, levantaba el cuchillo, degollaba derramaba la sangre y declaraba con su mano sobre el padre de familia y con su mano sobre la ofrenda, y levantando hacia Dios esa ofrenda declaraba paz. Pero ¿qué pasaba? Ese sacrificio solo cubría el pecado, mas no lo borraba, ni lo erradicaba, ni lo quitaba. Entonces, ¿qué pasó? Dios creó un plan, y para aquel que no sepa que Dios se entregó en la cruz fue por amor, entonces déjame decirte que no has entendido esto de qué se trata el Evangelio. Dime, si vamos a una cita, y si cada uno de nosotros hemos tenido alguna vez una cita amorosa, o vamos a ir a encontrarnos con alguien que amamos, pero en esta ocasión, para ir a esa cita con el que nos vamos a encontrar, él lleva unos clavos, él lleva una corona de espinas, él lleva todo lo que dice en Isaías 53. Y les voy a leer qué dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínense qué tremendo. Es tremendo. Entonces, hoy es la cita que tenemos. Y vamos a hablar porque Dios nos amó tanto, 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 que Él entregó a su Hijo a cambio de nosotros. Jesucristo fue a la cruz cuando debía ir Marcelo a la cruz, cuando debía ir Martín a la cruz, cuando debía ir Connie a la cruz, cuando yo debía recibir ese castigo. ¿Por qué? Porque éramos nosotros los pecadores y nuestro Señor Jesús no tenía en Él ningún pecado. Pero que Él vino a hacer, Él vino a tomar la posición de nosotros. Él vino a tomar el lugar de nosotros, porque se necesitaba de un segundo Adán, porque el primer Adán estaba contaminado de pecado. Dice la Biblia, por el primer hombre que violó la ley, que desobedeció, entró el pecado a la humanidad. Entonces se necesitaba un hombre para ir en la posición de otro hombre. Por eso el sacrificio de un animal no era suficiente. ¿Por qué? Porque un animal no se iguala a la perfección que Dios depositó en el hombre, que fue su creación. Entonces se necesitaba un hombre que diera la vida por otro hombre para que el sacrificio fuera aceptado. Entonces por eso fue el mismo Jesucristo el que tomó nuestro lugar. Entonces vamos a mirar qué pasó. Nosotros a veces tenemos una fe volátil, tenemos una fe débil. Y como cristianos a veces no entendemos qué pasó y qué sucedió en la cruz. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar en Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que nos interesa ver de este versículo es que no hay absolutamente nadie justo. Uno encuentra personas que dicen, pero yo soy bueno, pero yo no he matado, pero yo no he robado. No se trata de eso. La Biblia dice que todos somos malos y que de nuestro corazón solo sale maldad. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que todo el que diga que no tiene pecado, se está engañando primero a él mismo y quiere engañarnos a nosotros. Todos somos pecadores. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y si hemos reconocido a Dios, si nuestro entendimiento se ha abierto, si el Espíritu Santo nos ha revelado la existencia de un Dios, la existencia de que Jesús se entregó por nosotros, tenemos un buen comienzo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a reconocer que Jesús existe, que Jesús es el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a ir a indagar y a ver la Biblia, a ir a ver cuál es la verdad y a quitar todo velo que enceguece nuestro entendimiento. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Entonces, ¿qué pasó? No existe una verdadera salvación hasta que no tenemos una verdadera conciencia de perdición. Tenemos que entender que estábamos perdidos en el pecado. Cuando entendemos, porque hay personas que siguen en su vida normal, siguen pecando, pero tienen la conciencia cauterizada. La Biblia dice que ya tienen una conciencia tan dura que no reconocen que son pecadores. Pero la Biblia dice todos somos pecadores. ¿Y cómo puede un Dios de amor permitir que la gente vaya al infierno? Muchos se hacen esa pregunta, porque ¿cuál es la paga del pecado? Es una muerte eterna, es el infierno, y de eso también vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes, primero, de que somos pecadores, de que si seguimos en ese pecado, vamos a ir al infierno, porque en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se habla más del infierno que del cielo. Entonces, tenemos que ser conscientes que si transgredimos, si seguimos en pecado,
¿Cuál va a ser nuestro final? En infierno. Y eso no lo queremos escuchar. Que la gente quiere seguir escuchando los cuentos de hadas, pero de eso no se trata la vida. Si ya estamos conscientes y Dios nos ha rescatado de ese lugar donde estábamos, tenemos que ser conscientes que si seguimos o si no hemos aceptado ese sacrificio que se hizo en la cruz, vamos a morir, y eso es una realidad. Moriremos hoy, moriremos mañana, moriremos dentro de 50, dentro de 80 años, nadie lo sabe, eso solo Dios lo sabe. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Somos conscientes o somos conscientes de lo que va a pasar con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, cuando ellos mueran? ¿Los vamos a dejar ir al infierno? Hoy Dios, yo les digo, yo traía un mensaje muy tremendo que he estudiado por muchos días y hoy se ha cambiado todo, porque Dios quiere que seamos conscientes de que si nos morimos sin de verdad tener esa revelación de la cruz, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Y tenemos hoy que pensar, no es solamente nosotros, o sea, la salvación es individual, sí, pero tenemos que seguir orando por los que están a nuestro lado, porque Jesús fue compasivo y Él se movía era por compasión, por amor, y Él se entregó a la cruz fue por amor. Él no fue a la cruz por su pecado, Él era limpio y sin pecado. Él fue a la cruz por el pecado mío, Él fue a la cruz por el pecado tuyo, Él fue a la cruz por el pecado de la humanidad, dice la Biblia, por el pecado de todos. Pero dígame, la palabra de Dios dice, ¿qué de bueno tiene si yo voy a dar mi vida por un bueno, por mi familia? Pero Él, aún en la cruz, Él bendecía a sus enemigos. Nadie sabe, hasta nos duele hacer un ayuno, nos duele levantarnos temprano, nos duele venir a un servicio, nos duele perder un día festivo, etc. Pero dígame, Él lo sufrió todo. Usted quiere escuchar y usted quiere saber a qué se sometió Él solo por amor a cada uno de nosotros. Venga, pásame por favor. Dice el Evangelio. Supongamos que Juan es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio que Él es el Cordero sin mancha, Él es el Cordero inmolado sin pecado, perfecto, Hijo de Dios. Y ¿cómo fue que lo atraparon? Él estaba en Getsemaní. ¿Te puedes sentar un momentico, por favor? Él estaba en Getsemaní orando, en comunión con su Padre. Porque eso era... ¿Te puedes arrollar, por favor? Arrollate como si estuvieras orando. Él estaba en comunión con su Padre, porque a eso iba él al jardín del Getsemaní, a recibir fortaleza, a orar, a comunicarse con Él. ¿Y qué pasó? Él sabía el momento y Él sabía lo que iba a llegar. Él en ese momento sufrió temor, tuvo un ataque, se puede decir, de pánico, porque Él empezó hasta a sudar gotas de sangre. Y dice la ciencia que si Él sudaba gotas de sangre era porque su corazón estaba tan acelerado, Él tenía tanto miedo y la presión de la sangre era tan alta que sus poros reventaron del miedo que Él tenía. Pero ¿saben qué? Él no tenía miedo de los clavos, Él no tenía miedo de la cruz, Él no tenía miedo de las espinas, Él tenía miedo de la ira santa que iba a caer sobre Él, porque eso era lo que Él iba a recibir. Eso era lo que Él iba a recibir en ese momento. La copa ya estaba rebosada por los pecados de nosotros, pecados que aún seguimos cometiendo, viniendo a la presencia de Dios y no nos hemos limpiado, teniendo conciencia de que Él se entregó y de que somos hijos de Él. El mismo Jesucristo esa noche
sabía que se estaba sometiendo. Él sabía para qué había nacido. Él sabía cuál era su propósito al venir a la tierra. Porque le dijo a su padre: Señor, pero yo los amo. Y el Padre los ama también, el Padre nos ama. Pero él dijo: son pecadores y merecen morir y merecen ir al infierno. Pero ¿qué pasó? La ira de Dios ya está, la copa de Dios ya estaba llena de la ira. Y esa ira iba a ser derramada sobre su Hijo amado, por nosotros, pecadores, por nosotros. Entonces él sabía y él decía: volteate, Juan, por favor. Y él decía: sigue revisando. Y él decía: sí, pero para este lado. Así que yo estoy acá. Y él decía: pero Padre, no hay otra manera. Padre, no hay otra manera. Él sabía lo que le esperaba. Y él decía a Dios: pero mira, pero es que Martín, yo lo amo, pero sigue pecando. Él decía: pero Padre, no hay otra manera. Él sabía que iba a la cruz a morir por Martín, a morir por Connie, a morir por Sergio, a morir por Sonia. Le decía: Padre, no hay otra manera. Y él decía: mira, pero es que Reina, yo la amo, pero me sigue desobedeciendo, sigue pecando. Y él decía: Padre, pero no hay otra manera. Y él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que él dijo, porque a eso es lo que vino. Y muchas veces nosotros nos negamos a hacer la voluntad del Padre. Y luego, después de haberse él dicho, tomado la decisión: yo voy por ellos, porque los amo. Porque los amo y no quiero perder a cada uno de ellos. Levántate, por favor. Porque los amo, porque él dijo: yo no quiero perder a ninguno de ellos. Y yo voy a entregarme por ellos. Ahora llega alguien y lo besa y lo traiciona. Cada uno de nosotros hemos sido traicionados y nos ha dolido y nos ha partido el corazón. Dígame, él fue traicionado por uno de sus discípulos, por uno de sus amigos. A nosotros nos traicionan, pero a él lo traicionaron para matarlo. Y luego en ese momento lo atraparon, pero él no dijo nada. Él pudo haber dicho: manden ángeles. Él pudo haber dicho: sáquenme de aquí. O él pudo haber dicho: yo soy inocente. Pero él nunca dijo nada. Y como dijo Isaías, él no abrió su boca. Él fue como cordero al matadero, como cordero que lo trasquilan. Le amarraron y lo llevaron delante de las autoridades religiosas. Siéntate, hermano. Sí, siéntate. Los llevaron delante de las autoridades religiosas. Imagínense, los más religiosos, los que conocían de la ley, y le decían: ¡ja! ¿Y tú? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Estás diciendo que eres el Hijo de Dios? Pues miren, vamos a ver. Dicen que eres un profeta, ¿sí? Profetiza. Tírate al piso. Profetiza de quien te está golpeando. Profetiza tú que dices que eres hijo de Dios. Profetiza tú. Profetiza quien te está golpeando. Profetiza tú que dices que eres hijo de Dios. Profetiza. Lo humillaron. Lo humillaron. Se burlaron de él porque decía que era hijo de Dios. Y ellos que decían que estaban tan cerca de Dios y que conocían a Dios estaban más lejos que cualquiera. Porque solo estaban pendientes de que siguieran las reglas y las leyes que ellos decían y no las de Dios. Y luego lo llevaron a las autoridades políticas. Lo llevaron delante de Herodes. Siéntate. Le rasgaron sus vestiduras. Ya, pero ¿y de qué te están acusando? Yo no encuentro nada en ti. Yo creo que tú eres inocente. Pero ¿qué pasó? Él quiso y él hizo lo que el pueblo estaba pidiendo. Él se dejó manipular.
Pero y él hizo lo que el pueblo, todo el pueblo. ¿Y quiénes eran los principales que decían? ¿Quiénes eran los que estaban adelante? Los fariseos y los religiosos y los conocedores de la ley diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Liberen al ladrón, liberen al ladrón. Pero este que no tenía nada de culpa, vaya, llevémoslo. Que le den su merecido, que le den latigazos, que lo torturen. Y luego rasgaron todas sus vestiduras, le amarraron. Y ya luego cayó a manos de los soldados romanos. Vuélvete a arrellar con el cabello. ¿Y qué pasó? Ellos, encarnecedores, ellos, expertos en tortura, empezaron, y saben, con un látigo de 9 brazos, y al final de ese látigo habían solo hierro, había hueso de cordero, había metal, puntas de metal, y que hacían pan, 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 pero no eran solo golpes, sino golpes que desgarraban las carnes, porque los científicos dicen que se le podía ver la columna vertebral, se le podían ver sus costillas, y 39 latigazos le pegaban, y como vieron que acá ya estaba tan desgarrado, lo voltearon, y le daban, y descubrir su pecho, él quedó destrozado, porque dice la palabra de Dios que no se reconocía. Él no se reconocía porque ya estaba bañado en sangre. Y dígame, siéntate. Llegó el rey. Llegó el rey, pero el rey necesita su corona. Vamos, acá tengo una corona de espinas. ¿Quién se ha chuzado con una espina? ¿Quién se ha acercado a un rosal? Usted sabe cómo duele eso. Usted sabe la cicatriz que deja una pulsada de una espina. Eso deja cicatriz. Lo digo yo porque he cogido rosas. No de profesión, pero he cogido. Pongámosle la corona, porque un rey merece una corona, ¿o no, rey? Pongámosle la corona. Pero un rey necesita una capa. Vamos, una capa para el rey. Vamos, rey, rey de los judíos. ¡Qué maravilloso! Este es mi rey. Pero no era suficiente con la humillación y el escarnio. Pero un rey necesita. Vamos, rey. Y también, ¿qué hacían? Después de haberlo ya torturado tanto, golpeado tanto, ellos le pegaban en su cabeza, enterrándole más y más las espinas, le golpeaban. Tienes que tener dolor. Le golpeaban y le golpeaban, pero no era suficiente. No era suficiente. Y luego él tuvo que caminar más de 2 kilómetros. Pero ¿sabe qué? Caminó con una cruz. En ese momento, ven, acuéstate así. Pero ¿sabe qué hacían los romanos? Para poderle a él poner bien esta cruz, este pedazo de madera que pesaba 30 kilos o más. Ellos tenían que ajustar muy bien su mano a donde iban a poner los clavos. Pero como las manos estaban un poco más allá, ellos tenían que ajustar y desmembrar el brazo, jalarlo hasta que estuvieran en el donde iba a quedar el clavo. Y ellos se gozaban, y le clavaban. Y ahora quiero que ustedes entiendan el más grande acto de amor. ¿Les han dicho alguna vez que les aman? ¿Les han dicho que les aman? Yo quiero que cierren los ojos. No los abran, porque ahora van a escuchar el verdadero sonido del amor. Cierra los ojos, yo quiero que cierren los ojos. Ahora ustedes van a escuchar cuando Jesús les dice que les ama. Cierren los ojos y este es el verdadero sonido del amor. Cómo clavan los clavos sobre Jesús y Él grita: te amo, ¿quién ha dado la vida por ti? Te amo. Y así clavaron a nuestro Señor a la cruz. Te amo, te amo, te amo. Abran los ojos,
Así quedó Él clavado en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Levántate, por favor. Y luego Él cargando ese madero, 2 kilómetros o más, hasta el Gólgota. Hasta el Gólgota Él vuelto nada, vuelto miseria. Sí, no le reconocían, le arrancaron su dignidad, porque la dignidad para un hombre en esa época eran las barbas. Le arrancaron las barbas. ¿Y saben qué? Dice también Isaías 53, que no se le reconocía, su rostro estaba desfigurado. ¿Sabe por qué? Porque acá ya no se veía el rostro de Jesús, se tenía que ver nuestro rostro, se tenía que ver el rostro de cada uno reflejado en Él. Por eso Él perdió esa figura que tenía, y Él caminó hasta el Gólgota. Luego, estando en el Gólgota, en la cruz, cuando le subieron, tenían unos anillos acá para poderlo levantar bien, unas sogas acá para poderlo levantar bien. Pero ¿sabe qué? Luego los clavos llevaban un pequeño madero acá, para que al enterrarlo ellos no se fueran a zafar, para que se mantuvieran sostenidos a la cruz. Entonces, ¿sabe qué? El pie tiene demasiados huesos. Cada pie tiene 26 huesos. Y dígame, la palabra de Dios dice que a Él no le partieron ni un hueso. ¿Usted se imagina el milagro tan grande que fue haber traspasado estos pies cruzados con un clavo que medía entre 13 a 18 centímetros de largo? ¿Usted se imagina el dolor? ¿Y qué pasaba? Los romanos estaban enseñados a escuchar cuando ellos clavaban los pies y cuando ellos atravesaban las manos. Estaban enseñados a escuchar el crujir de los huesos de las personas que iban a ser crucificadas. Pero la palabra de Dios dice que a Él no se le rompería ningún hueso. Después de que lo subieron a Él a la cruz, quédate crucificado acá. Después de que lo subieron a Él a la cruz, ¿sabe qué pasaba? Nosotros sabemos y conocemos, y el Evangelio dice que Él pronunció 7 palabras en la cruz. Pero acá solo vamos a ver algunas. Y como ese día había fiesta para los judíos, ellos tenían que terminar eso rápido. Tenían que matar pronto a los crucificados. Y entonces, para poderlos matar pronto, iban a ir donde cada uno a quebrarle los pies. ¿Por qué les quebraban los pies? Porque al estar ellos en esa posición y con los pies quebrados, ellos quedaban un poco inclinados hacia su pecho, y la sangre se acumulaba en esta área y ellos iban a morir pronto ahogados en su propia sangre. Pero ¿qué pasó? Como nuestro Señor Jesucristo, después de toda esa tortura, Él ya estaba muerto. Pues a Él no le quebraron, porque cuando ellos vieron, dijeron: no, Él ya está muerto, no necesitamos quebrarle los pies. Él ya estaba muerto. Pero ¿sabe qué hizo antes de morir? Él allá crucificado, con sus pies ya crucificados, Él dijo esas palabras. Y sabe, para poder Él emitir cada una de las palabras que salieron de su boca, que fueron 7, Él se tenía que apoyar en el clavo. Él se tenía que apoyar en el clavo. Él decía: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Ese fue el único momento donde el Padre estaba lejos de su Hijo. ¿Sabe por qué? Él lo estuvo mirando todo el tiempo en la cruz, esperando a que Él dijera algo para bajarlo de la cruz, pero Él no lo hizo por amor a nosotros. ¿Y sabe por qué? Él decía: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él, y en ese momento el Padre no podía seguirlo mirando a Él, para podernos mirar a cada uno de nosotros, para poder mirar el rostro de cada uno de nosotros. Ahora limpia el pecado por esa sangre que había sido derramada en ese sacrificio. Ese es el más grande amor que
que alguien nos pueda tener, porque a usted no nos digamos mentiras. Nos han dicho que nos han amado, nos han dicho que nos han querido y que darían la vida por nosotros, pero nadie daría la vida por nosotros. Nos han traicionado personas que nos han dicho que nos amarían eternamente, pero este es un amor eterno. Este es un amor eterno y tenemos que estar conscientes de lo que Él hizo en la cruz. Así que si nosotros, ya te puedes sentar. Así que si nosotros como cristianos no hemos entendido el mensaje de la cruz, espero que hoy o mañana vayamos a los evangelios y leamos detenidamente cada una de las palabras de este sacrificio. Y si decimos ser cristianos y si queremos seguir llevando la vida que nos dé la gana, déjame decirte que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque si quieres hacer tu voluntad, por tu propia voluntad, decides a dónde vas, si al cielo o al infierno. Por tu propia voluntad, si quieres, después de conocer la verdad, pero si quieres seguir pecando y quieres pasar por alto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, la palabra dice que estamos teniendo por inmundo ese sacrificio. Lo estamos menospreciando, lo estamos teniendo por lo menos. Pero ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue eternamente y para siempre. Así que cada vez que veamos la cruz, tenemos que recordar que es un pacto de amor eterno. En la cruz, Él alcanzó por nosotros salvación, sanidad, liberación. Él alcanzó todo para nosotros y todo por nosotros. Pero ¿sabe qué pasó también en la cruz? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo bajó a los Hades y tomó las llaves de la muerte y de los Hades. Y ahora, él subió, descendió y subió a los cielos y está sentado a la derecha de nuestro Señor, de nuestro Padre. Pero ¿qué pasó? En la cruz, Él clavó el acta que el enemigo tenía en contra de nosotros. Así, Marcelo, ven acá un momentico, por favor. Supongamos que este es el acta de nuestros pecados. ¿Sí? Marcelo ha sido buen pecador, tiene muchos pecados. Pero ¿qué pasa? Ya nuestro Señor entregó la vida por él. Cada vez que el enemigo venga a decirle a él que él es un pecador, que él no merece esto, que él no merece aquello, que él no merece lo otro, él tiene que decirle al enemigo, porque hubo varios actos, varios actos ganados en la cruz, y son: nuestro Dios anuló, nuestro Dios eliminó y Dios despojó. Eso lo dice en Colosenses 2, 13, 14. Anulando el acta, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con Cristo, con quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo anuló, lo eliminó, clavándolo en la cruz. Dios despojó, despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia, autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y sabe que también, ya te puedes sentar, pero cada vez que el enemigo llegue a recordarte tu pasado o tu pecado, tú le vas a decir: mi Cristo ya lo tomó, lo anuló y despojó al enemigo de todo eso con lo cual el enemigo me podía condenar a mí. Y Él lo clavó en la cruz. Y tú ya no tienes por qué recordar lo que tú eras. Y tú ya no tienes por qué anhelar, inclusive porque hay personas que anhelan el Egipto donde estaban. Y sabe que también dijo el Señor cuando estaba en la cruz: consumado es, hecho está. Pero saben, es algo hermoso cuando uno estudia un poquito y va al profundo de la palabra. Consumado en el griego original es tetelestai,
En los registros históricos esta expresión es usada en los campos de batalla, es usada por los sirvientes y es usada por cuando haces una transacción comercial. ¿Cómo es usada en los campos de batalla? Luego de culminado el enfrentamiento, uno de los hombres victoriosos subía hasta un monte muy alto y desde allí proclamaba a los suyos: Tetelestai, consumado es. Todo está finalizado y ha sido acabado. De igual forma, la palabra Tetelestai era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea, y con esto el esclavo quería decir: el trabajo que me diste está terminado. Era también un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo gritó en la cruz: consumado es, le quiso decir a nuestro Señor: la deuda ya está pagada. Y también le dijo al enemigo: la deuda ya está pagada. Y también le dijo: Señor, he cumplido el propósito para el cual me enviaste. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias te damos porque somos fruto de ese amor. Gracias por haber muerto en la cruz en mi lugar. Si alguien acá no ha aceptado a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, este es un momento para que vayamos a la cruz. Este es un momento para que le digas: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien acá que no le ha entregado al Señor su vida, que no le ha abierto el corazón al Señor, yo deseo que todos y cada uno de nosotros repitamos esta oración en voz alta, porque el enemigo necesita escuchar a tú a quién le perteneces. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y estoy alejado de ti. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú me has amado tanto y que Jesucristo, tu único Hijo, murió por mí en la cruz del Calvario, y tú lo resucitaste de la muerte. Hoy me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y te invito para que entres a Él. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme este regalo de la salvación eterna. Gracias por darme este regalo de la salvación eterna. Amén. Amén. Gracias. Pastor. Gracias a Dios por nuestra querida Ofelia, Amén. que esta noche nos ha hablado tremendo. Yo sé que Dios la ha usado poderosamente. Amén. Es siempre un placer escucharle, y wow, es poderoso lo que ella nos compartía, y es transformador lo que pasó en esa cruz, ¿no? Cuando Cristo dijo consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, Él hizo mucho más que una simple muerte, sino que Él nos libró de las garras del enemigo. Cuando Cristo dijo consumado es, Él libró mi vida, tu familia, tus hijos
de las garras del enemigo. Cuando Cristo dijo consumado es, Él dijo a nosotros nos pertenece la paz, nos pertenece el amor, nos pertenece la tranquilidad, nos pertenece la salud, nos pertenecen las puertas abiertas, nos pertenecen cielos abiertos. A nosotros nos pertenece la salvación, a nosotros nos pertenece que en el gran juicio blanco Dios nos diga: ven a mí, hijo amado, has hecho mi voluntad. ¿Por qué? Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Quiero que Sergio, por favor, pase por acá adelante. Y es bello, gracias Ofelia por esta palabra tan bonita que ha podido traernos esta noche. Mi amado, este es el centro del Evangelio, este es el centro de nuestra vida cristiana. Esta es la razón principal por la que venimos aquí cada semana, para agradecerle a Cristo su sacrificio en la cruz. Yo quiero que por favor, antes de terminar, vayamos sobre nuestros pies y cante conmigo una canción más, gloria al Señor. Aleluya, levante sus manos al cielo.